La casa se sentía insoportablemente silenciosa después del funeral. Cada rincón estaba cargado de recuerdos de una vida que se había desvanecido. Me senté solo a la mesa del comedor mirando una taza de café a medio terminar, sintiéndome más perdido de lo que jamás había creído posible. El peso de la soledad me envolvía como una espesa niebla implacable. Justo cuando pensé que la noche me tragaría por completo, oí un suave golpe en la puerta. Confundido y cauteloso la abrí y encontré al mejor amigo de mi hijo allí de pie. Sus ojos estaban llenos de algo que aún no podía entender, algo que lo cambiaría todo. En el momento en que lo vi allí, un extraño escalofrío me recorrió. Jason, el mejor amigo de mi hijo, se veía diferente bajo la luz del porche. Ya no era el adolescente flacucho que solía asaltar nuestro refrigerador y quedarse dormido en la sala después de maratones de videojuegos. Ahora se erguía alto de hombros anchos. Su rostro reflejaba la seriedad de un hombre que había visto el mundo y sentido su peso ni por un segundo. Uno de nosotros habló. El aire nocturno se cernía entre nosotros denso con cosas que no había dicho. «Siento mucho tu pérdida», dijo finalmente. Su voz era más profunda y firme de lo que recordaba. Asentí sin encontrar palabras. El dolor me había robado tanto mi esposo, mi risa, mi sentido de pertenencia y ahora incluso mi voz. Jason se movió torpemente sosteniendo un frasco en la mano. «Te traje algo», añadió ofreciéndolo. «Una sencilla cazuela casera». Fue un gesto tan insignificante y sin embargo tan enorme que rompió la frágil presa que había construido en mi interior. «Gracias», susurré haciéndome a un lado para dejarlo entrar. La casa se lo tragó en un instante, como si estuviera hambriento de vida. Dejó la cazuela en la encimera de la cocina y se volvió hacia mí. La preocupación se reflejaba en su rostro. «¿Cómo lo llevas?», Serenia preguntó con dulzura. Sus ojos persiguieron los míos de una manera que me hizo sentir observado, verdaderamente observado por primera vez en varias semanas. Dije con fuerza, sonrisa sin humor: «Sobreviviendo». Mi voz se quebró al pronunciar la palabra. Jason dudó un momento y luego hizo algo inesperado. Extendió la mano y me la tocó no de forma fugaz y obligatoria, sino de una manera tranquilizadora que me recorrió el pecho. Quería apartarme para refugiarme en mi capullo de tristeza, pero algo dentro de mí se resistía. Necesitaba la conexión, necesitaba que alguien me recordara que seguía viva. «¿Quieres que me quede un rato?» «Component placement», preguntó casi con timidez, como si temiera pasarse. Miré alrededor de la casa vacía a los marcos de fotos que aún estaban en las paredes y sentí el peso aplastante del silencio oprimiéndome de nuevo. «Sí», dije, antes de poder pensarlo demasiado. «Por favor». Nos mudamos a la sala de estar, un espacio lleno de comodidad y tristeza. Jason se sentó en el borde del sofá mientras yo me acurrucaba en el otro extremo, cubriendo mi regazo con una manta durante unos minutos. Nos sentamos allí. Los únicos sonidos eran el suave zumbido del refrigerador y el ocasional crujido de la añeja casa al asentarse. Era extraño lo natural que se sentía tenerlo allí como un puente entre la vida que había perdido y cualquier futuro incierto que nos aguardara. Empezamos a hablar primero de cosas mundanas como cómo le iba en su nuevo trabajo, cómo había cambiado el barrio mientras él estaba en la universidad. Luego, gradualmente, la conversación se desvió hacia aguas más profundas. Me preguntó por mi esposo, sobre lo que más extrañaba. Era una pregunta sencilla, pero despertó algo dentro de mí. Me encontré hablando de cosas que había reprimido por miedo a derrumbarme bajo su peso. Hablé de las risas nocturnas, las mañanas tranquilas, las miradas compartidas que lo decían todo sin... Jason escuchó sin interrumpir, sin intentar arreglar nada. Simplemente escuchó con una atención tan plena y presente que me dolió el pecho. Y cuando finalmente me quedé sin palabras, se inclinó y dijo: «Tienes derecho a extrañarlo y aún así necesitar a alguien». La afirmación era tan cruda, tan dolorosamente cierta, que tuve que cerrar los ojos un momento para tranquilizarme. Los abrí
y lo encontré más cerca que antes. Su rostro estaba ensombrecido, pero sus ojos eran luminosos. No había piedad en ellos, solo comprensión, solo una silenciosa y tácita ofrenda de consuelo. Por un momento, sentí como si estuviera al borde de algo peligroso y hermoso, algo que podría curarme o romperme aún más. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, inseguro y sin embargo de alguna manera deseando. Había pasado tanto tiempo desde que alguien me miraba así, como si me quisieran, no como si me hubieran destrozado. Sentí que se me cortaba la respiración. Sentí la electricidad en el pequeño espacio que nos separaba, y por primera vez en lo que parecía una eternidad. Me permití preguntarme qué pasaría si avanzar no significara olvidar, si pudiera significar encontrar algo nuevo, algo tierno y sanador en las ruinas de lo perdido. Jason debió haber visto el cambio en mis ojos, porque sonrió con una sonrisa lenta y tentativa que llevaba consigo. 1000 promesas no dichas. Mi pulso se aceleró. No sabía dónde se dirigía esta noche, pero por una vez no tenía miedo. Estaba viva y estaba lista para sentir de nuevo. Jason se movió ligeramente, su rodilla rozó la mía y el contacto accidental me dejó sin aliento. Habría sido tan sencillo alejarme para crear distancia y fingir que el momento no había sucedido, pero no lo hice. Me quedé allí sintiendo el calor donde su piel rozaba la mía, dejándolo filtrarse en los fríos huecos de mi interior. Sus ojos buscaron los míos con atención, dándome todas las oportunidades para retirarme, todas las oportunidades para decir que no, pero me quedé clavada en el lugar. Mi corazón latía más fuerte que cualquier palabra que pudiera haber dicho sin pensar. Extendí la mano y toqué su mano. Mis dedos se curvaron ligeramente alrededor de los suyos. Su mano era cálida, firme y ligeramente callosa, un marcado contraste con la vulnerabilidad temblorosa que sentía por dentro. Él respondió girándose, su palma hacia arriba entrelazando sus dedos con los míos, un gesto tan simple, pero a la vez tan íntimo que me hizo un nudo en la garganta de emoción. Había olvidado lo que se sentía ser tocada así, no por obligación ni deber, sino por genuino cariño y presencia. Jason se acercó acortando la distancia que nos separaba. Su mano subió lentamente vacilante para colocarme un mechón de pelo suelto detrás de la oreja. Las yemas de sus dedos apenas rozaron mi piel, pero me provocó un escalofrío que me recorrió la espalda durante un largo instante. Simplemente me miró con una mirada cargada de significado. «Eres tan hermosa», susurró, con algo que sonaba peligrosamente cercano al asombro. Nadie me había dicho eso en años, no con esa sinceridad cruda y sin filtro. Sentí las lágrimas escocer la parte posterior de mis ojos, pero parpadeé para contenerlas, negándome a dejarlas caer. En cambio, me incliné hacia su tacto, dejando que su mano acunara mi mejilla. El mundo afuera desapareció, el dolor, la soledad, el interminable desfile de condolencias sin sentido, hasta que solo quedó este momento, solo él y yo, y la dolorosa posibilidad entre nosotros. Se acercó aún más y pude sentir su aliento contra mis labios. Hubo una pausa, una vacilación persistente, como si me estuviera dando una última oportunidad, pero no la quería. Cerré la distancia presionando mis labios suavemente contra los suyos. El beso fue suave, al principio tentativo, como si ambos tuviéramos miedo de que el otro se alejara. Pero cuando no lo hice, cuando incliné la cabeza para profundizar la conexión, él respondió con un fervor que hizo palpitar mi corazón salvajemente. Sus brazos me rodearon atrayéndome hacia él, y por primera vez en tanto tiempo me sentí abrazada de verdad, profundamente abrazada. El beso se volvió más hambriento, más urgente, como si ambos intentáramos recuperar el tiempo perdido. Mis manos se deslizaron por su pecho, sintiendo la fuerza bajo su camisa, la sólida realidad de él afianzándome de una manera que no me había dado cuenta de que lo necesitaba con tanta desesperación. Se apartó lo justo para mirarme a los ojos buscando alguna señal de arrepentimiento. Pero todo lo que habría encontrado fue un anhelo profundo e innegable de sentirse viva de nuevo, de querer ser vista. ¿Estás segura? ¿Componen placement?, preguntó con voz áspera y baja. Asentí incapaz de articular palabras.
y eso era todo el permiso que necesitaba. Se puso de pie. Me ayudó a levantarme con cuidado y me condujo hacia la escalera. Cada paso se sentía cargado de anticipación. Cada mirada entre nosotros llena de promesas tácitas. Para cuando llegamos a mi habitación, mis manos temblaban no de miedo, sino de la emoción vertiginosa de lo que estaba a punto de suceder. Jason fue cuidadoso, casi reverente, mientras me ayudaba a quitarme el cardigan. Sus dedos rozaban mi piel, dejando rastros de fuego a su paso. Besó el hueco de mi garganta, la curva de mi hombro, tomándose su tiempo como si quisiera saborear cada centímetro de mí. Respondí de la misma manera, pasando mis manos por su cabello a lo largo de la marcada línea de su espalda, sintiendo cómo sus músculos se tensaban y relajaban bajo mi tacto. Cuando finalmente me acostó en la cama fue con una ternura que me dolió el corazón. Se cernió sobre mí por un momento, sus ojos absorbiéndome como si memorizara cada detalle. «Eres increíble», murmuró, y la maravilla en su voz me hizo creerlo también. Si tan solo por esta noche el resto de nuestra ropa desapareciera lentamente sin prisas. Cada prenda desechada como un desprendimiento de viejas vidas. Añejo dolor. Cuando me tocó, no fue con el afán torpe de la juventud, sino con un profundo y doloroso cuidado que no dejó ninguna parte de mí sin ver ni dejar de amar. Cada beso, cada caricia, cada palabra susurrada era una bomba para él, heridas que había ocultado por tanto tiempo. La conexión física entre nosotros era eléctrica, pero fue la intimidad emocional lo que me deshizo. La forma en que me miró a los ojos y nunca apartó la mirada, la forma en que me hizo sentir que no estaba rota ni herida, sino que apreciaba nuestros cuerpos. Se movían juntos a un ritmo tan antiguo como el tiempo. Una lenta danza sensual que se fue construyendo hasta que nos consumió a ambos. Cuando finalmente grité su nombre, no fue solo liberación. Sentí que era un renacimiento, fue la recuperación de una parte de mí que creía perdida para siempre. Nos quedamos enredados. Nuestras respiraciones se calmaban, la habitación se llenó de un suave silencio dorado. Jason rozó mi brazo con los dedos. Perezoso y tierno como si temiera soltarme, apoyé la cabeza en su pecho, escuchando el latido constante de su corazón bajo mi oído. Por una vez no sentí el peso opresivo de la soledad presionándome, en cambio me sentí cálida arraigada. Me besó en la coronilla, susurró: «Ya no estás solo». Cerré los ojos y dejé que la verdad de esas palabras me inundara en el lapso de una sola noche. Jason me había recordado que el amor podía tomar muchas formas y que la sanación, aunque confusa y complicada, aún era posible. Había pasado tanto tiempo lamentando lo perdido que había olvidado cómo esperar lo que podía encontrar. Envuelta en sus brazos, finalmente me permití creer que la vida aún podía albergar una belleza inesperada, incluso después de tanto dolor. Y tal vez, solo tal vez, estaba lista para encontrarla de nuevo. La luz de la mañana se coló lentamente en la habitación, proyectando un suave resplandor sobre las sábanas enredadas y el calor persistente de la noche antes de que me despertara, casi esperando despertar sola, casi preparándome para el vacío que se había convertido en un compañero constante. Pero Jason seguía allí, su brazo cubriéndome protectoramente, su respiración lenta y constante contra mi cabello por un momento. Me permití simplemente existir en la seguridad de ese abrazo, sin cuestionar, sin dudar, solo sintiendo. Incluso, mientras mi cuerpo se relajó contra el suyo, mi mente comenzó a desentrañar la realidad, como siempre que exigía ser reconocida. Yo era mayor, estaba herida, cargando con toda una vida de experiencias que él no podía comprender. Lo que compartimos anoche había sido hermoso, sí, casi sagrado, pero podría sobrevivir más allá del frágil capullo que teníamos, construido a nuestro alrededor en la oscuridad. El miedo se coló lentamente, insidiosamente, llenando las grietas de mi corazón con helada incertidumbre. Jason se movió al percibir mi tensión y sus dedos rozaron suavemente mi brazo. «Un centavo por tus pensamientos», murmuró su voz, aún ronca por el sueño. Sonreí con tristeza, trazando patrones ociosos en su pecho. ¿Cómo podía expresarle que me perturbaba
que a pesar de ser tierno formase parte de mí. Estaba convencida de que esto era temporal, una hermosa ilusión que la luz del día haría añicos. Solo pensaba, dije en voz baja, eligiendo mis palabras con cuidado. Anoche se sintió demasiado bien para ser real. Jason me levantó la barbilla suavemente, obligándome a mirarlo a los ojos. No hubo vacilación, ni un atisbo de arrepentimiento, solo sinceridad inquebrantable. Era real, dijo, con firmeza cada segundo. Aún dudo, asiente con la cabeza. ¿Qué pensarían las personas si supieran? Me verían como una persona desesperada y patética, aferrándome a una caricia fugaz para calmar mi soledad. Despertaría Jason algún día. Me miraría con ojos más claros y se daría cuenta de que merecía a alguien más joven y menos complicado. Me ajusté más a la manta como si pudiera proteger mi corazón del inevitable dolor. Sintiendo el cambio en mí, Jason se incorporó ligeramente apoyándose en un codo. «Estás dándole vueltas otra vez», dijo con una sonrisa amable. «Eso haces cuando tienes miedo». Parpadeé sorprendida de lo sencillo que me interpretó. «Quizás tenga miedo. Admití que eres joven. Tienes toda la vida por delante. No quiero ser un error, ¿te arrepientes?» Su rostro se suavizó y extendió la mano para acariciar mi mejilla. «No eres un error», dijo, enjugando con el pulgar una lágrima de la que no me había dado cuenta que había caído. «Eres la mujer más valiente y hermosa que conozco». Anoche no se trataba de llenar un vacío, se trataba de encontrar algo real. Quería creerle Dios cuánto deseaba hacerlo, pero viejas heridas tenían una forma de susurrar mentiras en los momentos de tranquilidad. Volví mi rostro hacia su palma, absorbiendo su calor, tratando de acallar las voces de duda dentro de mí. «¿Qué pasará ahora?», susurré. «¿Cuándo volverá el mundo, Swing? Cuando no seamos solo tú y yo en la seguridad de esta habitación». Jason dudó por un momento, como si sopesara cuidadosamente sus siguientes palabras. «No tengo todas las respuestas», admitió, «pero sé lo que siento y no voy a alejarme de esto». Sus palabras me invadieron como una bomba, reconfortando, pero sin borrar el dolor de la incertidumbre. Más tarde, mientras nos vestíamos y nos movíamos con los movimientos de una mañana normal, una pesadez tácita persistía entre nosotros. Cada roce casual de su mano, cada mirada persistente, estaba cargada con la conciencia de que algo profundo había cambiado entre nosotros. Ya no éramos solo dos almas solitarias buscando consuelo temporal. Ahora estábamos atados de una manera que me asustaba tanto como me reconfortaba. El golpe en la puerta nos sobresaltó a ambos. Jason me miró y me preguntó en silencio si quería que respondiera. Negué con la cabeza. Me puse el suéter y me alisé el pelo. Quienquiera que fuera podía esperar. Necesitaba un momento para recomponerme y decidir cuánta de la magia de anoche estaba dispuesta a dejar que el mundo viera. Pero en el fondo, sabía que la verdadera batalla no era contra las opiniones de los demás, sino contra mi propio miedo. Miedo a volver a ser vulnerable. Miedo a atreverme a tener esperanza. Miedo a abrir mi corazón a algo que no podía controlar. Jason se acercó por detrás, rodeándome la cintura con sus brazos y apoyando la barbilla en mi hombro. «Pase lo que pase. A continuación», dijo en voz baja, «lo afrontamos juntos». Sus palabras eran sencillas, pero llevaban el peso de una promesa que ni siquiera me había dado cuenta de que necesitaba con tanta urgencia. Por primera vez, en lo que parecía una eternidad, me dejé llevar por esa promesa. Me dejé creer, no en cuentos de hadas ni finales perfectos, sino en la hermosa y caótica posibilidad de algo real. Algo por lo que valiera la pena luchar, y tal vez, solo tal vez, eso fuera suficiente. Los días que siguieron no fueron fáciles, pero fueron reales. Hubo momentos de vacilación, de reconsideración, de cuestionarme si esta frágil relación entre nosotros podría sobrevivir más allá de esa noche. Pero Jason nunca vaciló cuando me aparté por miedo. Me atrajo con paciencia cuando dudé. Me recordó con gestos sencillos y palabras firmes que el amor no siempre llega como esperamos. A veces se cuela silenciosamente por las grietas de un corazón roto y se planta obstinadamente, hermosamente, contra todo pronóstico.
Mantuvimos nuestra conexión en privado, saboreando lo pequeño, momentos que solo nosotros conocíamos. Las miradas al otro lado de la habitación, las caricias robadas, las conversaciones nocturnas que remendaban nuestras partes heridas. Hubo desafíos, por supuesto, pero los enfrentamos de la mano, entendiendo que lo que teníamos no era perfecto, pero era honesto. Jason nunca me hizo sentir una carga ni un error. Me hizo sentir vista, deseada, amada no, a pesar de mis cicatrices, sino gracias a ellas. Una tarde, mientras el sol se ponía y pintaba el mundo de un suave dorado, Jason tomó mi mano y dijo: «Tú también me salvaste». ¿Sabes? Sonreí entre las lágrimas que se me llenaban los ojos, dándome cuenta de que tal vez no se trataba solo de sanar antiguas heridas. Tal vez se trataba de construir algo nuevo, algo que ninguno de los dos se había atrevido a soñar, pero ambos necesitábamos más de lo que jamás habíamos conocido.